bienvenida. El módulo de esta tarde es la de violencia escolar, donde abordaremos como la violencia en el ámbito escolar, una problemática que afecta a muchos estudiantes y repercute directamente en su desarrollo emocional, académico y social. Analizaremos las manifestaciones y consecuencias de este fenómeno y discutiremos estrategias de intervención y prevención efectivas. Dado el contexto actual del país donde la violencia escolar sigue siendo un desafío importante, es crucial abordar este tema para promover entornos educativos seguros. Agradecemos su participación y el compromiso con la mejora de nuestras comunidades educativas y los invitamos a ser partícipes de forma activa de este evento, así como los que se van a venir en las siguientes horas. Eh, ya finalizando su introducción, me place presentar al psicólogo Jean Patrick Mesa de Perú. Bienvenido, psicólogo. Eh, buenas tardes, Marife. Voy a encender mi cámara para que no te sientas tan sola en la presentación, así que, ¿qué tal? Psicólogo Jen, ¿qué tal? Nos va a dar bueno, el psicólogo Patrick nos va a estar acompañando con el tema que se trata, ¿es posible prevenir el bullying con programas de habilidades sociales? El psicólogo es bachiller en psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con formación en terapia de aceptación y compromiso y miembro de la Association for Contextual Frivolity Science. Actualmente se desempeña como psicólogo clínico en el Centro Psicológico Guía Mutua, atendiendo a consultantes y participando en actividades comunitarias de salud mental. Ha colaborado con diversas instituciones en talleres psicoeducativos sobre prevención de la violencia, orientación vocacional y primeros auxilios psicológicos. Su enfoque profesional se centra en intervenciones psicológicas basadas en evidencia, promoviendo el bienestar emocional y el desarrollo de las habilidades sociales. Sin más que decir, psicólogo Patrick, le doy nuevamente la bienvenida a este pues espacio y sabemos que pues usted es un maravilloso invitado, ponente y psicólogo que nos dejará un gran aprendizaje el día de hoy. Así que adelante, el tiempo es de usted y nuestra atención también es suya. Gracias por estar aquí. Le comento que son 50 minutos para usted y luego de esto va a venir un pequeño espacio de preguntas para pues que resuelva nuestras dudas. Muchas gracias y adelante. Listo, Marife, muchas gracias por la introducción. Voy a anotar mi tiempo acá. Igualmente, si es que me pasan la voz, por favor, para no extenderme dentro de lo que tengo establecido. Y bueno, procedemos a compartir pantalla. Ya. Vamos a utilizar el famoso Canva, que está acá. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Patrick. El día de hoy vamos a hacer una breve introducción y panorama de lo que son las habilidades sociales en la perspectiva de bullying. Y la utilidad más que todo de todo esto es para poder, si es que en alguna oportunidad tienen que hacer un taller, ya sea de universidad, trabaja en una consultora, siempre hay alguna oportunidad para hacer algún programa relacionado con bullying o violencia escolar, pues sepan por dónde pueden empezar. Esa es la idea principal. Y pues no estemos pensando en inventar la rueda porque hay muchas investigaciones respecto a esto que ya nos pueden servir para hacer un programa basado en evidencia y también tener resultados promisorios. Dicho esto, este es nuestro tópico el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre bullying porque siempre necesitamos una definición, luego algunas líneas de acción de lo que se viene haciendo en intervenciones en bullying, la propuesta que es la que voy a centrarme el día de hoy y algunas páginas complementarias para que ustedes puedan tenerlo a la mano si es que les interesa más sobre el tema o si van a trabajar con bullying. Ya acercándonos al 2025, en los colegios siempre se trabaja ese tipo de temas, así que nunca cae mal saber un poco sobre esto. Vamos a referirnos ahora a Dan Always, como lo quieran pronunciar. Básicamente él es el pionero sobre acoso escolar, sobre bullying. Su artículo es el más citado, por no decir el único, cuando las personas se quieren referir a bullying o acoso escolar, por la definición y porque al final él lanza un programa que es el Gold Standard. Digamos que es como el DBT de las intervenciones psicológicas para TLP. Ya, el programa de Donald Wyss es el Gold Standard para las intervenciones en programas para bullying. Y esta es su definición. Es una definición muy puntual
que es un alumno es agredido se convierte en víctima cuando está expuesto de forma, uno, repetida y durante un tiempo, dos, son acciones negativas llevadas a cabo, y tres, otro alumno o varios de ellos. De esta definición salen todas las demás componentes que se van a ir abordando. Acción pasiva, los participantes, que debe estar en un tiempo determinado. De esta definición parte todo ello. Entonces, Don Orwell es el pionero sobre estudios sobre bullying. Después de él ya empiezan a saber varias clasificaciones sobre los tipos de violencia respecto a esto. Nuevamente, este es solamente un panorama para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo importante para mí es que manejen algún tipo de programa y conozcan, pero siempre es bueno saber las clasificaciones. Por ejemplo, si nos vamos un poco a la parte de la forma, en cuanto a el bullying se puede presentar es violencia verbal o física sobre la persona o pertenencias, puede presentarse en forma de exclusión social o relacional. Por ejemplo, un grupo de chicas deja o aparta a una de sus compañeras, o aspectos específicos, por ejemplo, alguna discapacidad, la forma de hablar, también el color de piel. Son formas en las que uno puede percibir el tipo de violencia que está ocurriendo dentro de los compañeros. También está el fondo o la función, como quisiéramos denominarla en otro término. Por medio de las provocaciones, se busca provocar o ridicularizar o excluir a una persona, o difamar, humillar, suplantar, chantajear o dominar en algún sentido. También está por el escenario, que ya estamos en esta época de bastante virtualidad. Lo más usual era entorno presencial, por ejemplo, las aulas, y ahora está el ciberbullying o el entorno virtual. Los programas se van a diferenciar en cuanto a componentes, informa cómo se van a abordar según el tipo de escenario. Igual les voy a dar algún panorama sobre qué programas existen en este entorno. Pues bien, am, ¿qué perfiles hay de los participantes? Ya no es, ya es bien sabido por todos nosotros que estudiamos psicología, hemos estudiado psicología, que hay tres roles: la víctima, el victimario y y el observador. Entonces, hay algunas características que pueden compartir. Por ejemplo, la figura pasiva por parte de la víctima, una actitud provocativa por parte también entre la víctima y el victimario. Ser sobresaliente también puede ser una característica que puede ser entre la víctima. El secuaz, que es un rol que puede adquirir el agresor. Una figura activa por parte del agresor. Las personas indiferentes. Una actitud indiferente por parte de los observadores o los culpabilizados. Hay estos tipos de roles que según el foco que vamos a hacer, también los programas pueden variar en cuanto a metodología y formas de trabajo. Líneas de acción. Eso es lo importante, lo que considero más útil dentro de todo. Y es que colegas, compañeros, estudiantes, los que me estén escuchando y viendo, lo importante es que podamos tener unas líneas de acción para poder intervenir sobre ella, o en todo caso anticiparnos. En el Perú, el ente que regula todo este tipo de problemáticas es el Minedu, sobre todo porque es dentro del contexto educativo. Ahora, hay protocolos. El primero de ellos es el más actualizado, que es el protocolo para la atención de violencia escolar, que lo pueden encontrar gratuitamente dentro del repositorio del Minedu. Aquí ellos lo clasifican en protocolo para estudiantes, si se da entre estudiante y estudiante, un, tres protocolos entre algún personal de la institución educativa hacia estudiantes, y un protocolo en particular si es que es una persona del entorno familiar u otra persona. Aquí, quien debe dirigir todas las acciones es el director o una persona encargada dentro de la institución educativa. El psicólogo educativo que esté interviniendo aquí debe asesorar al profesional, al maestro, al director, para que pueda llegar a implementar el protocolo. Esa es la función del psicólogo educativo en esas circunstancias. Y está todo pauteado para que el psicólogo y profesional que tenga que intervenir pueda saber cuál es la línea de acción en cada caso. No solamente quedarnos en esto, hay un protocolo que es para los CBA, los Centros de Educación Básica Alternativa, en donde nuevamente hay entre estudiantes, personal de la institución educativa o también entre alguna persona familiar u otra persona que pueda estar ejerciendo algún tipo de violencia
entre un estudiante. Hay tres fases para hacer el seguimiento de protocolo. Uno que es la evaluación, la intervención y luego el seguimiento, que lo pueden encontrar detalladamente justamente en el repositorio del Minedu. Hay preguntas, dudas, ¿sabían de estos protocolos? Si es que alguno ha trabajado en un colegio, ha tenido la oportunidad de hacer algún taller en una escuela, si los profesores sabían, existe el famoso OVE, en donde hay un departamento de psicología que tiene que velar por la prevención y erradicación de algún tipo de bullying en la escuela. Estos protocolos se deben implementar. Y hay tutoriales en YouTube, si es que alguno está interesado en cómo se debe seguir la ruta. Es como una capacitación que da el propio ministerio para que las personas puedan llegar a capacitarse y estar más entrenados en este tipo de cosas. Entonces, el protocolo es lo que el régimen peruano es lo que debemos hacer. También hay otras herramientas que nos brinda el Estado peruano, sobre todo en la fase de intervención. Si se dan cuenta, estos protocolos son de fase de intervención, no hay nada de fase de prevención todavía. También tenemos esta línea de apoyo que se llama CCB, que es contra la violencia escolar, en el cual nos otorgan tanto un número de WhatsApp para comunicarnos de forma por mensaje, o también línea telefónica gratuita, en el que se puede brindar apoyo y soporte a las personas que están recibiendo algún tipo de acoso escolar. Entonces se puede reportar. Y aquí está el horario, que es de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tenemos entonces, en resumen, tenemos protocolos para intervención y tenemos líneas de apoyo también para intervención. Todo esto en el contexto escolar. Si bien tenemos la fase de intervención, mm, en lo personal no es tan de mi agrado solamente hacer intervención, deberíamos hacer más de prevención. Y ahí está la chamba que deberíamos enfocarnos un poco más. ¿Qué se puede hacer para prevenir, para anticiparnos al problema de un posible acto de bullying, para que la relación entre compañeros sea más cálida, más cordial y prevenir? Hay algunas propuestas, ya han visto en los últimos días, en la mañana también, varias propuestas sobre prevención. Así que en esta línea vamos a presentarles el programa de Always, que justamente es el pionero de esta investigación, de esta línea de investigación que es el bullying. Always propuso el Bullying Prevention Program, que es el gold estándar para intervenir en problemas de bullying. Digamos que es el programa más completo y más integral respecto a trabajar para erradicar el bullying, porque se trabaja tanto con el niño, con la familia del niño, dentro del aula, dentro de la escuela, y dentro de estos tres aspectos se establece un comité de coordinación de prevención de bullying, se capacita a ese personal, que ese mismo personal va a capacitar a los profesores y va a dar charlas y va a tener reuniones con los padres y maestros. También se explican normas de convivencia para erradicar el acoso escolar y esto se va a tener que implementar justo con los profesores que se deben capacitar. Y en algún caso de bullying, también hay un protocolo para poder intervenir. Entonces, súper, súper, súper completo este programa de hoy. Inclusive hay capacitaciones para que ustedes lo puedan llevar en el caso de ser interesados. Como les mencioné, este es el gol estándar para poder intervenir en problemas de bullying. ¿Dudas, preguntas sobre ello? ¿Sabían el programa Always? Que justamente tiene su página. Su página es la que figura en la parte superior izquierda para que puedan tener más conocimiento sobre ello. Hay folletos, también los recursos están gratuitos para que ustedes puedan acceder a ellos y adaptarlos a su contexto y poderlos implementar en el caso de estén interesados. Hay otros programas que se han hecho. Por ejemplo, está el programa PEACE, que es de España, que se paga y es de difícil acceso a menos que compres el programa de forma directa, pero sigue existiendo como muchos programas que vienen ocurriendo acá. Hay un programa de prevención contra el ciberbullying, que es el Cyberprogram 2.0. Y en Perú, no se queda atrás, en la Universidad Ricardo Palma, hace un tiempo hizo un programa de prevención e intervención contra el bullying. Lo característico de estos programas, tanto estos como el de Always,
es que en mayor o menor medida empiezan con sensibilización del bullying, el concepto, en qué consiste, qué desventajas tiene, qué contras, cómo se debe erradicar, qué no se debe hacer, un poco de control de la ira, capacidad de empatía, habilidades de solución de problemas, habilidades que para quienes están entrenados en algún tipo de terapia basada en evidencia tienen algún conocimiento. Pero esa es la secuencia. Primero sensibilizar sobre bullying, psicoeducar y algunas habilidades para poder hacerle frente. Así que aquí se presenta una, una idea un poco interesante y es la de Vicente Caballo. Vicente Caballo es un investigador español quien tiene varios libros relacionados a la psicología, a la terapia racional emotiva conductual, modificación de conducta, trabajo en ansiedad social, sobre bastantes tópicos relacionados a psicología basada en evidencia, sobre críticas, sobre el DCM. Ahora está más metido en lo que es la ansiedad social y cómo intervenir sobre ella, sobre todo mediante el entrenamiento en habilidades sociales. Y estos tres libros que figuran en la parte izquierda son sus caballitos de batalla para intervenir sobre esas problemáticas. Creó el programa IMAS, que es el programa de intervención multidimensional de ansiedad social, tanto el libro de terapeuta como del paciente, porque es una modalidad grupal, y también tiene el manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales, que es para una terapia individual. Y también crea su propio modelo de habilidades sociales. Él hace un tiempo, en el año 2012, 2013, si no me equivoco, hizo algunos estudios que figuran en la parte derecha, que es cómo es que el bullying puede quizás relacionarse con la ansiedad social. Es decir, las personas víctimas, los estudiantes víctimas de bullying, tenían algún tipo de relación, sus indicadores eran similares con los de la ansiedad social. Y como para trabajar ansiedad social, uno de los componentes principales es el de habilidades sociales, además de la exposición. Vicente junto con su equipo se hizo la pregunta, ¿y qué tal si es que no hacemos un programa para intervenir sobre bullying solamente con el componente de habilidades sociales? Es más o menos lo que sucedió con el de activación conductual con depresión, que de todo el componente de TCC para depresión, solamente utilizaron el componente de activación conductual y tenía los resultados equivalentes ya. Lo mismo está haciendo aquí Caballo, utilizando el componente de habilidades sociales, entrenamiento de habilidades sociales, para ver si es que eso tiene algún impacto y disminuir algún tipo de bullying en la fase de prevención. Según Caballo, hay algunas ventajas respecto a solamente enfocarnos en habilidades sociales. El más importante para él es evitar la deshabilidad social, puesto que cuando se habla directamente del tema de bullying, los estudiantes dan respuestas que el mismo, la misma persona que dirige el programa quiere escuchar. Entonces, mediante un programa de bullying se trata de evitar la deshabilidad social. También es como abordar dos problemas con un solo programa, ya que puedes trabajar tanto la ansiedad social como bullying con un solo programa de habilidades sociales. Y lo tercero es que dota de habilidades específicas para poder enfrentar posibles situaciones de bullying cuando se presenten. Porque, bueno, las investigaciones anteriores figuraban que la persona que era víctima de bullying tenía altos indicadores de ansiedad social. Entonces, esto puede darle algunas estrategias para poder hacerle frente. Así que el programa de Caballo tiene un formato grupal y está dividido en 7 lecciones. Son 7 sesiones, como le quieran llamar. También tiene un juego para consolidar todos los conocimientos aprendidos en esas 7 lecciones. Y el formato de grupo es de 9 a 14 años. Falta poder hacer más investigaciones para ver si se puede adaptar en otros tipos de poblaciones. Y este es el programa que propone Caballo. La primera sesión son estilos de comportamiento social. La sesión número 2 es hacer y recibir cumplidos. La número 3 es expresar sentimientos positivos y negativos. La 4 manejo de conversaciones, hacer y rechazar peticiones de la 5. La 6 es expresar y afrontar críticas. Y el séptimo es solución de problemas interpersonales. Para los que han visto el módulo de efectividad interpersonal, han revisado ya en algún momento DBT o pueden revisar el modelo de tratamiento de la terapia analítica conductual. Entonces, se parece bastante a lo que es el módulo de efectividad interpersonal.
Entonces, esto da un orden al trabajo que realiza Caballo y lo pueden complementar con esto. Porque si se dan cuenta, son varios aspectos que uno puede trabajar en la práctica clínica y lo puede adaptar para la parte más grupal. Entonces, este es el orden que propone Caballo. Igualmente da anexos y recursos para que uno lo pueda llevar con los chicos y puedan entrenarse de forma mucho más vivencial. Esa es la forma desmenuzada del programa. Una introducción del programa, las habilidades sociales. Aquí da los estilos de comportamiento la pasiva, agresiva, la asertiva. Hay las ventajas, hay ejemplos y prácticas en cada sesión. Cómo uno debe dar feedback, cómo puede recibir críticas, cómo decir que no, cómo poder tener una conversación, cómo finalizar una conversación, al igual que cómo solucionar un problema interpersonal, cómo encontrar puntos medios, puntos intermedios. Y estos son algunos de los recursos que pueden encontrar en el libro, en el manual de Galaxia ASO de habilidades sociales. Como pueden ver, aquí tiene una, un sistema de economía de fichas. En este caso es un registro de participación para que los estudiantes puedan estar motivados y participar en las sesiones que tiene junto con el terapeuta, con el coordinador del grupo. Aquí hay otro recurso que al final de la sesión, de la sesión número 7, hay un diploma que también motiva al estudiante a poder participar. Y está totalmente listo para que pongan el nombre, pongan el colegio y sea súper aplicable. Ahí lo pueden adaptar inclusive. También lo interesante de este libro, el de Caballo, el de Galaxia Habilidades Sociales, es que nos da situaciones prácticas. El que realiza la sesión, el taller, ya tiene plantillas para poderlas implementar. No tiene que estar buscando en ChatGPT, inventándose situaciones, porque el mismo manual te brinda las situaciones para que uno los pueda adaptar. Por ejemplo, aquí tenemos el de Pablo que coge la cartuchera de Tatiana sin su permiso para utilizar algunos lápices y Tatiana se siente disgustada por ello. Entonces nos da tres situaciones. En la primera situación, Tatiana actúa en una forma más agresiva, en la que le pregunta qué haces con tu estuche. Pablo dice, lo he cogido porque me hacían falta algunos lápices de colores. Y Tatiana literalmente le increpa, pues no vuelvas a ocurrir cogérmelo sin mi permiso, queda claro, o cómprate tú unos con un tono de voz alto. Y la situación número dos es una situación más pasiva, en el que Tatiana busca su estuche por toda la clase, lo ve en una mesa de Pablo, se calla y no dice nada. Pablo lo toma, lo coge y menciona que le hacían falta unos colores y Tatiana simplemente le dice que no pasa nada, con un tono de voz bajo. Y la tercera es una posición más asertiva por parte de Tatiana, en el que dice de una forma mucho más directa y cordial para que también Pablo pueda entender la intención de Tatiana y pueda respetarla. Aquí lo importante es que ya hay plantillas para poder trabajar habilidades sociales con las situaciones que nos brinda el propio manual. También da contenido teórico para el profesional que vaya a brindar el taller. Por ejemplo, aquí está el de cómo hacer y recibir cumplidos. Nos da un aspecto técnico, nada, es un poco teórico, pero es necesario para poder entrenar a la persona. Y también puede servir para una persona adulta o el clínico que trabaja en consulta privada. Cómo hacer cumplidos y los componentes necesarios para aceptar un cumplido. Aquí se detallan los aspectos tanto físicos, de postura, de mirada, como de tono de voz, y también qué frases pueden decir. Y da bastante ayuda de cómo uno puede trabajar estos aspectos en consulta y también en un programa grupal. Lo genial de este programa, el de Galaxia Habilidades Sociales de Caballo, es que estos recursos se pueden encontrar gratuitamente. Si bien el manual completo, con las secuencias de qué se debe hacer en cada sesión, están de forma privada, tienes que comprar el manual. Los recursos están gratuitos en su página principal de ediciones de siglo XXI. Entonces ahí pueden encontrar todas las fichas para que ustedes puedan adaptarlos a las necesidades que ustedes tengan. Igualmente, y esto sería un plus, es que como es un entrenamiento en habilidades sociales, pueden utilizar los manuales
del que existe, del IMAS, que se encuentra libre en las redes para poder intervenir sobre ellos y adaptarlos, utilizar herramientas de DBT o apoyarse en el programa de Always, que también se encuentra disponible en la red. Así que recursos hay si es que quieren trabajar con habilidades sociales para prevenir el bullying. Caballo de algunas, pero con los que se tienen es posible crear un programa súper adaptado a las necesidades que tenemos en nuestro contexto. Hay algunas páginas súper interesantes respecto a los programas que acabamos de ver. Por ejemplo, está el programa de Always, como les mencioné, está en su propia página. Es el nombre tal cual, lo buscan en Google y aquí encuentran la información tal cual. Y también está el repositorio del Minedu. El repositorio del Minedu se encuentra todos los protocolos que les he mencionado, tanto para educación básica y la educación básica alternativa. Y eso sería el panorama que pudiesen ustedes tener en cuenta para poder trabajar bullying de forma preventiva, que es lo prioritario en este caso para esta charla. Y si quieren algo ya más intervención, tienen también los manuales del Estado. Y considerando que siempre existe la plataforma de CICB contra la violencia escolar. No sé si hay alguna pregunta respecto hasta acá. Literalmente he corrido porque sentía que no iba a alcanzar. Normalmente me pasa eso, que o hablo muy rápido y lo termino muy rápido, o hablo muy lento y me falta tiempo. Pero quería consultarles si es que hay alguna duda, una pregunta respecto al programa de habilidades sociales, sobre el programa de Caballo, ya que Caballo es una figura que tiene cierta popularidad en nuestro campo. De una u otra manera lo conocemos por los trabajos que tiene. Así que les quería presentar este programa, el de habilidades sociales. ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Qué les parece? ¿Qué opiniones tienen al respecto? Invitamos, por favor, a que puedan dejar sus preguntas en el chat o si no, que también pues puedan encender sus micrófonos y sus cámaras para poderle hacer las preguntas correspondientes al psicólogo Patrick. Sí, Eh, a mí me gustaría realizar una pregunta porque justamente yo soy interna de psicología y pues estamos yendo junto con un sermonista a poder realizar programas de, por ejemplo, habilidades sociales, ¿no? claro, Ahorita no hemos tocado el tema del bullying, pero bueno, creo que realizando una evaluación en el salón por medio de un cuestionario de habilidades sociales, uno puede pues ver mucho con respecto a cómo el grupo se lleva e incluso yendo a dar charlas mediante la observación, se pueden apreciar conductas entre los mismos compañeros o amigos que pues despiertan cierta señal de alarma a pesar de que pues haya un psicólogo o un profesor, ¿no? Una figura de autoridad ahí mismo. Por ejemplo, hace la semana pasada fuimos al colegio junto con también otros internos de ser unista para poder realizar pues esta evaluación, ¿no? Sin embargo, habían compañeros que bueno, eran chicos que se sentaban en la parte del último del salón, que estaban molestando a otro que pues estaba sentado como que delante de ellos, ¿no? A pesar de que como psicólogos, o bueno, nosotros pues estábamos ahí, la profesora también, tratamos de intervenir, los chicos se quedaron quietos. Sin embargo, pudimos observar que la profesora simplemente les dijo, quédense tranquilos y no hizo más nada, ¿no? no, Entonces, ahí es donde yo me pregunto si es que ella lo hace solamente porque estuvimos nosotros presentes o pues si es que normalmente no hace nada al respecto, ¿no? Y justamente luego de haber pues tomado este cuestionario, nos pareció que pues los chicos del salón, la mayoría, carecía de lo que era habilidades sociales, resolución de conflictos e incluso habían problemas en el tema de comunicación. Entonces, a mí me gustaría saber si alguno de estos programas que pues usted ha presentado podrían ser útiles para ese contexto, ¿no? sí, 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 claro. Em, Todos tienen el componente de habilidades sociales. Sin embargo, unos tienen, digamos que más detallado algunos aspectos que otros. Gracias, Marife, por esto, porque
sirve inclusive para precisar esto, ¿no? Por ejemplo, el programa de Always sí o sí tiene un entrenamiento en habilidades sociales y un programa y entrenamiento para maestros, para el Comité de Coordinación de Prevención de Bullying y también para... El comité es un grupo especial que se conforma tanto del psicólogo, algunos profesores, inclusive padres de familia, para que ellos vigilen si es que efectivamente se está cumpliendo las normativas, los lineamientos del programa. Entonces es como que los que todo lo ven para todo esto. También coordinan capacitaciones y todo ello. Entonces sí se trabaja en habilidades sociales. Los componentes son un poco similares a los que de una u otra manera se ven. Voy a referirme bastante a DBT, porque DBT para mí es uno de los programas más completos, o también el de DBT Escuelas, pero no trabaja necesariamente con bullying. DBT Escuelas trabaja sobre todo por la de regulación emocional, no está enfocada necesariamente a bullying. Así que sirve igualmente. El componente de habilidades sociales es un componente transversal en todos los programas. Sin embargo, lo que sucede es que vamos a ponerse en nuestra situación de aquí, y es que el programa de Always no es un programa costoso, que requiere bastante capacitación y bastante participación por parte de todos los implicados, por las escuelas, por parte de que haya un espacio único, de que se puedan dar el tiempo, de que pueden contratar personal especializado y todo ello. El programa de Caballo, digamos que es un intento de intentar reducir lo más que se pueda el programa para que solamente tenga el componente de habilidades sociales y ver si es que hay algún impacto positivo. Entonces, esa sería la diferencia entre este y el de Always. Esos también los que existen, este de Ricardo Palma, del Cyberprogram, también trabaja en habilidades sociales. Sin embargo, también agrega otros componentes como es la sensibilización, el control de la ira, otros componentes que quizás en el que ya propone Caballo, dice que concentrémonos solamente en habilidades sociales y este creo que sí puede dar resultados promisorios. Aún así, el programa de habilidades sociales de Caballo que propone para bullying sigue todavía en etapa de evolución de pruebas, porque es un programa español. Le falta todavía más investigaciones para ver si es que tiene resultados considerables y consistentes para las diferentes problemáticas y diferentes grupos etarios, igual que otros contextos, ¿no? Que no sea el español. Espero responder la pregunta, Marisa. O me fui por las ramas, tal vez. No, fue una respuesta bastante completa, te agradezco mucho. Y pues no sé si aquí nuestros participantes tengan otras preguntitas más para este tema que pues es bastante delicado, ¿no? Porque últimamente se observan muchas noticias con respecto al bullying en los colegios y cómo terminan pues en finales bastante trágicos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es muy... Hay bastante incidencia en bullying y uno de los intentos que tiene el Estado para enfrentarse a ello es la línea CCB y estos protocolos de acción para las escuelas. Y tal como menciona Katia en el chat, es que los padres hasta cierto punto pueden tener alguna participación también activa para poder prevenir y erradicar el bullying. Y es lo que el programa de Always es la que intenta proponer. Caballo se centra más que todo en el trabajo dentro de la escuela. Es sobre todo cuando las circunstancias también no permiten trabajar con familias. Pero es una forma de una propuesta interesante que considero que vale la pena compartir y conocer un poco más. Que, que nos ayudaría bastante tener más programas sobre habilidades sociales, que al final nunca está de más saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona y hasta qué punto podemos hacer algún cambio con pocos componentes, como sucede en nuestro contexto peruano, que a veces el tiempo y los esfuerzos son un poco limitados. ¿Y qué necesitaríamos nosotros pues como psicólogos para poder desarrollar más programas así? Disculpa, Marija. ¿Qué necesitaríamos nosotros como psicólogos para poder pues desarrollar más programas así, ¿no? Porque creo que influye también mucho el contexto. Claro. La capacitación básica en algún entrenamiento es lo imprescindible. Entonces, es una formación tanto ya sea por medios bibliográficos, con el manual propuesto,
o capacitarse con algún entrenador es necesario para ello, porque con esto como pilar base podemos ya ir ideando algún programa un poco más personalizado, como, a ver, me gustaría decir que hay caminos más cortos para idear programas. El camino más directo es que puedes entrenarte con el propio creador de los programas. Por ejemplo, Caballo da entrenamientos en estos programas. El programa IMAS, este programa de Galaxia ASO también lo entrena. O si puedes entrenarte algún programa de intervención terapéutica para luego adaptarlo a otras modalidades grupales, también puede servir, ¿no? Pero es el camino de... Igualmente, los programas ya están listos, son como plantillas, uno tiene que siempre buscar la forma de adaptarlo. Y ya ahí está también un poco de participación por nuestro lado, pero yo creo que el camino está un poco, no es tan árido como esperaríamos, pero sí se puede hacer adaptaciones con un poco de esfuerzo. Vale, perfecto. Aquí tenemos una pregunta en el chat, que es de Jay Chávez, que pregunta, Patrick, quería consultarte qué nos recomendarías de quienes buscamos abordar problemáticas de bullying cuando en el mismo espacio hay menores con diferentes diagnósticos. A veces es más complejo abordar un problema cuando se sobreponen dificultades específicas, fuera de que algunos cuidadores no se involucren en ello. Ah, está complicado. Está complicado porque el programa, este programa, como centrándome solamente en la charla, es algo puntual de prevención, sobre todo con bullying. Y me vale, tengo que precisar que es para estudiantes que no tengan algún tipo de diagnóstico, que no tengan algún problema específico, ¿no? Para alumnos regulares. Entonces, si es que se fuera a aplicar este programa en personas con diferentes problemáticas, sí tuviera que ser un poco inviable. Ahora, ¿qué recomendaciones habría? Es que ya no funcionaría tanto un programa, uno de estos programas así tal cual, no funcionaría. Tiene esa limitación. Ahora, qué recomendaciones harías si es que quisiera trabajar bullying entre estos? Ahí sí entraría más la psicoeducación, entre alumnos regulares, para intentar erradicar ello. Aquí ya aplicaría más este tipo de componentes, sobre todo el de Always, que es mucho más integral, porque el de Caballo es más focalizado solamente entre los ejecutores del programa y los estudiantes. En cambio, el de Always está súper estratificado para familias, es que se puede con familias, o al menos un cuidador, mínimamente un cuidador, una persona adulta responsable. Luego también está el trabajo con el aula, capacitaciones, pero requeriría bastante tiempo y a veces escapa de nuestras manos. Pero recomendaría si es que se pudiera trabajar algún tipo de programa así con ese tipo de dificultades, sería intentar implementar algunas pautas que propone este programa, sobre todo el de las normas. Hay una fase de normas dentro del aula que se tiene que implementar junto con una economía de fichas y también sanciones en el caso se incumplan. Ya eso se puede ir implementando, al menos para que intentar erradicar un poco lo que es el bullying, si es que se está presentando en ese contexto. Espero que quede bien la respuesta, porque Creo sí, que sigue siendo un programa súper complejo porque, o sea, no hay una forma única de responder, o sea, ahí es ensayo y error y saber qué es lo que funciona y qué es lo que no en esa situación. Pero iría por ese lado, ¿no? Sobre ir implementando lo de los límites y las normas dentro del salón, que el mismo programa te especifica cómo tienes que hacerlo. Creo que justo hemos encontrado pues una pequeña carencia, ¿no? Bueno, una no pequeña, sino gran necesidad, ¿no? Especialmente para estos niños pues que se encuentran en la misma aula y como explica nuestro participante, pues tienen diferentes diagnósticos, ¿no? Entonces, no hay forma por el momento de cómo abordar esa problemática, ¿no? Mm, Y justamente claro. hablando de ello, a mí pues me vino a la mente una pregunta que más que nada tiene una perspectiva a futuro, ¿no? Eh, desde tu, desde tu experiencia, me gustaría que me comentes qué estrategias o políticas adicionales consideras que deberían implementarse en el Perú para crear una cultura escolar de respeto y de seguridad, desde tu punto de vista. Wow, es una pregunta muy amplia. Mm. O sea, desde mi experiencia yo trabajo haciendo los talleres, haciendo los programas, no dentro de las políticas públicas para poder hacer ese tipo de cambios súper.
súper gigantescos. Tal vez, Igualmente, claro, claro, dime. tal vez estrategias, algunas. Mira, el panorama de los psicólogos en el concepto educativo es la de facilitar, ¿no? O sea, mediar entre los estudiantes, los maestros. En el rol, yo creo que el cambio que se debería hacer, las implementaciones, es a nivel de rol que puede tener el psicólogo, ¿no? Porque ya está de más mencionar que un psicólogo educativo en un colegio no se da abasto y hay muchas cosas que están limitadas. Entonces, quizás el rol que tiene el psicólogo junto con los niños debería cambiar, sino ir más de la parte de subir, de gestión, de ir trabajando codo a codo con los profesores, ir viendo la malla curricular de los estudiantes y meter ahí algún tipo de mano para hacer algunos cambios más, más significativos, ¿no? Porque los profesores también actúan o no actúan en base al poco conocimiento que tienen, ¿no? Sobre todo porque intentan cumplir sus lineamientos, su cronograma de actividades y el psicólogo ahí podría apoyar, más que solamente estar con los estudiantes que tienen alguna dificultad. Esa sería una propuesta mía, que el psicólogo, de su rol que tiene, poder tener un rol un poco más de gestión, de coordinación, junto con los profesores, con los directores ahí. Pues ojalá que sí, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, la realidad de algunos colegios, voy a hablar desde mi experiencia, algunos colegios, perdón, del Estado, nacionales, ¿no? Donde no dejan, por ejemplo, que el psicólogo entre a los salones del propio profesor, porque el profesor siente de que de alguna forma lo va a observar de más, o de que pues va a dar algún comentario en su contra, ¿no? Y es como que por un lado está esto de que tanto el psicólogo y el profesor deberían trabajar de la mano, pero por otro lado está el hecho de que los profesores a veces no desean trabajar con los psicólogos. Claro, hay bastante, ¿cómo mencionarlo? Hay bastante temor por parte de las labores del psicólogo, hay, no digamos cierto rechazo, pero sí, uno teme ser juzgado, teme que alguien entre a tu aula, que haga comentarios, o sea, es normal. Igualmente siempre es un trabajo en equipo, ¿no? Que poco a poco se tiene que ir trabajando. No, estrategias para ello, simplemente seguir buscando la forma de poder lidiar con una comunicación mucho más empática. Pero bueno, es algo que ocurre ya paulatinamente, ¿no? Con los profesionales que vienen saliendo de las facultades y a medida que vamos teniendo más experiencia en el campo. Excelente. Bueno, ya para finalizar voy a leer este último comentario que dice de Marisa Pilar. Nos comenta de que trabaja en un colegio y lo que le ha funcionado es la cultura preventiva, actividades motivadoras y abordaje inmediato por tutores, psicólogos y profesores. Sí, sí, Marisa. Sirve bastante la cultura preventiva, ¿no? Y a esto se aboca el programa de Caballo. Entonces, si es que ya tienes implementando un programa o piensas implementar un programa, puedes darle una chequeada al programa de Vicente Caballo sobre Galaxia Habilidades Sociales, que justamente busca prevenir algún tipo de violencia entre compañeros y también capacita, ¿no? Puedes capacitar a personas que lo pueden requerir como maestros, que igual los maestros pueden aplicar incluso en sus casas, porque igual es habilidades sociales. Habilidades sociales es algo transversal a cualquier otro problema. Sea un problema de ansiedad, de depresión, las habilidades sociales siempre se van a trabajar. Problemas de pareja, o sea, las habilidades sociales es algo que sí o sí es necesario aprender. Y aquí lo quiere aplicar Caballo a un contexto escolar para hacer una cultura de prevención. Entonces ayuda bastante. Genial tu comentario. Bueno, muchísimas gracias, psicólogo Patrick. Ha sido un verdadero honor tenerlo hoy aquí con nosotros. Motivo a todos a que podamos seguirlos en redes sociales. Si quizás nos podría compartir a sus redes, psicólogo, para poder pues seguirlo. Ah, sí, ay, me olvidé compartir la última pantalla y aquí estaba justamente, aquí estaban los recursos. Como les mencioné, estos recursos los pueden encontrar, o sea, tal cual como lo tienen pegado, están acá en la misma página de Siglo XXI y están todas las fichas para que ustedes los puedan descargar en el caso ustedes quieran tenerlo en sus manos. Entonces los recursos, aquí está. Bueno, pueden seguir a CP Guía Mutua
que ahí está, ahí junto con un equipo de psicólogos también trabajamos atendiendo casos, haciendo programas, y también una página personal que es El Otro Mundo, que ahí también trato de hablar algunas cosas relacionadas con psicología, intentar estar más activo por redes, entonces es una forma de estar ahí más atento. Bueno, ahí pueden seguir a cualquiera de las dos. Igual estamos en comunicación. Perfecto, justo aquí he aprovechado para seguir. Ahora, pues agradecemos, psicólogo Patrick, por responder pues todas las dudas que han ido surgiendo al respecto. Y le comento que al final del día se le estará enviando un certificado de participación por parte de INSA. Por favor, antes de que se retire, mm, todos los participantes encendamos las cámaras para poder tener una foto con Patrick. La dinámica va a ser de que yo voy a contar hasta tres y si todos le pican a la reacción del corazón o del aplauso sería mucho mejor para que tengamos pues un bonito recuerdo de esta charla, ¿no? A ver, voy a contar. A ver, hay que hacer exposición, una exposición social. A la cuenta de uno, para que prendan por favor sus camaritas y tener una foto, un bonito recuerdo de todos. ¿Alguien más? Mm. No sean tímidos. Si encienden su cámara, comparto todos los recursos. Ya, Todos los listo. programas de intervención los comparto. Ya, prendan la cámara. Ahí se los envío a IMSS. Igualmente se los empezaba a compartir, me olvidé mencionar. Ahí se los comparto para que lo tengan. Buenísimo. Los de caballo y ahí. Solo no le avisen a caballo, por favor. Ya, perfecto. A ver, a la cuenta de tres, todos vamos pues a reaccionar con un corazoncito para poder tomar la captura. Una, dos y tres. Vamos. Excelente, ya lo tengo. Muchas gracias, Patrick. Y pues, nada, nuevamente decir de que nos has enseñado mucho, hemos aprendido mucho. eh, y espero que tengamos muchas más oportunidades de escucharte, pues, aquí en Insight. Y antes de cerrar, ¿había algunas palabras que quieras decir, algo que quieras agregar? No, más bien muchas gracias por la oportunidad. Espero que sigan haciendo congresos de esta temática y cualquier cosita ya estamos en comunicación y escritos en las siguientes charlas. Cuídense mucho. Hasta luego, nos vemos. Bye bye. Bye. Bienvenido, psicólogo. Pues el psicólogo Joseph nos va a estar acompañando con el tema de la violencia escolar desde una perspectiva fenomenológico-existencial. El psicólogo Joseph es licenciado en psicología con más de 4 años de experiencia en asesoría y consejería psicológica, especializado en el enfoque fenomenológico existencial con práctica en los ámbitos clínico y educativo, apoyando a niños, adolescentes, jóvenes y adultos desde una perspectiva comprensiva existencial. Es maestrista en psicología clínica y de la salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, psicoterapeuta existencial en la Asociación Peruana de Psicología Fenomenológica Existencial, donde es miembro del comité directivo y miembro de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial, cofundador de SAE en el mundo, consultorio psicológico y conferencista a nivel nacional e internacional. Sin más que decir, le doy nuevamente la bienvenida, psicólogo Joseph, a pues estamos seguros que este es
un ponente y psicólogo que nos dejará con mucho aprendizaje el día de hoy. Adelante, psicólogo Joseph, el tiempo es de usted, al igual que nuestra atención. Comento que van a ser 50 minutos para que usted pues pueda explayarse y luego va a venir un pequeño espacio de preguntas. Adelante. Ok, muchas gracias, gracias Marifé. Muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Muy buenas tardes a todo el público presente. Buenas tardes a los colegas. Un saludo cordial a los colegas y a los profesionales afines que nos están acompañando el día de hoy, pero también un saludo afectuoso a todos los amigos que están acompañándonos. El día de hoy para mí va a ser muy importante esta disertación y sobre todo agradecer a INSAI, a todo su equipo que principalmente da estos espacios para que nosotros podamos compartir diferentes puntos de vista de algo que nos apasiona, que es la psicología. Entonces, voy a compartir pantalla para poder tener una presentación más amigable. Muy bien. Por favor, me pueden confirmar si es que se puede visualizar mi pantalla para poder comenzar de una vez. Todavía no, o parece que está cargando. Correcto, esperamos entonces. Muy Ya, bien, perfecto, ya lo podemos ¿se ver, puede señor. visualizar? Excelente, muy bien. Entonces, a continuación voy a presentar un tema que considero fundamental para todos nosotros, principalmente en el campo educativo. El título en el cual me he dado la oportunidad de poder presentarles es Comprendiendo la adolescencia, la violencia escolar desde una perspectiva fenomenológica existencial. Yo estoy convencido que para poder principalmente comprender al adolescente en su mundo particular, es muy importante acercarnos a él. Es el primer gran paso para encontrar soluciones, sobre todo significativas y efectivas, en un ámbito tan complejo y cambiante que es el ámbito educativo y sobre todo con personas que en este caso son los niños y los adolescentes. Mi nombre es Joseph Rivera y vamos a comenzar. Deseo iniciar con esta frase que dice lo siguiente: he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Lo que aquí Maya Angelou nos podría subrayar es el gran poder, sobre todo también la durabilidad de nuestras acciones emocionales sobre los demás. En realidad hay una responsabilidad muy significativa de todos los actores dentro de la comunidad educativa, directores, auxiliares, docentes y nosotros, los psicólogos, sobre los estudiantes. Es importante que recordar a través de esta frase que no solo se trata, un educador no solo se basa en poder traspasar el conocimiento hacia el otro, sino también está en la capacidad de poder crear, de construir, de entrelazar una experiencia sobre todo auténtica. Para mí va a ser muy importante poder iniciar con qué es lo fenomenológico existencial, claro que sí. Entonces vamos a describir y explicar como base teórica o como procedimiento metodológico. Habremos estudiado o habremos oído la fenomenología quizás en los claustros universitarios, principalmente en la investigación cualitativa, tipo fenomenológico. En realidad la fenomenología es un enfoque filosófico y metodológico que busca comprender la experiencia humana desde la misma perspectiva del sujeto. Esto primero para poder introducir. Y por el otro lado está el existencialismo. Hay que tener en cuenta que muchos colegas, si les he escuchado, creen que el humanismo y el existencialismo es lo mismo. Y en realidad hay algunos aspectos en donde hay cierta coordinación, cierto encuentro, pero no es. Es importante recalcar que el existencialismo es una corriente filosófica en la cual da un enfoque y una énfasis a diferentes elementos y fenómenos de la misma existencia,
como lo que es la libertad, la responsabilidad, la búsqueda de un significado. El existencialismo principalmente te ayuda a acercarte a la comprensión del ser humano y cómo este ser humano se relaciona con su mundo circundante. ¿Cuál es su circunstancia? Primero, la fenomenología. Es importante saber de que la fenomenología es un enfoque en donde centra más que todo en explorar las vivencias, en explorar las percepciones, principalmente esas percepciones y vivencias subjetivas de cada sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de poder analizar o en vez de poder de repente descubrir hechos o datos externos, hay un interés en la persona, cómo esta persona interpreta diferentes sucesos, cómo interpreta, cómo le da sentido, tanto en su entorno como a sus mismas experiencias. Eh, la fenomenología, aquí hay un aspecto que a mí me gustaría mencionar para poder comprender un poquito más de lo que es. Aquí hay una situación de actitud natural versus una actitud fenomenológica. Una actitud natural es principalmente cómo una persona, la forma en que estas personas se relacionan, se involucran en el mundo y también con las demás personas diariamente. Pero no hay una reflexión profunda, no hay una conciencia, no hay un porqué. Entonces, eh, cuando se da estas ciertas situaciones, diferentes personas empiezan o asimilan que tanto sus percepciones como sus creencias son en realidad la realidad, es algo absoluto. Y esto puede principalmente tener como efectos tanto en los pensamientos, en sus percepciones, sentimientos y todo lo que es el mundo de la misma persona. En contradicción a esta actitud natural está la actitud fenomenológica. Pero, ¿qué es la actitud fenomenológica? Esta es una actitud principalmente en donde suspendemos nuestros juicios previos, los famosos prejuicios, y vamos acercándonos sin tener la influencia de algún ente externo. Entonces, por lo tanto, nos acercamos a ese fenómeno de manera pura, tal y como es. Hasta aquí vamos colocando estos puntos con bases para después irnos introduciendo un poco más a la psicología. Después está el existencialismo. Bueno, dentro del existencialismo es una corriente filosófica que principalmente se enfoca en la condición humana. Explora temas fundamentales de lo que hay alrededor del ser humano principalmente. El individuo, su subjetividad, la capacidad de la libertad, la conciencia de la libertad, la capacidad de la responsabilidad y algunos otros aspectos que nos podemos experienciar, como es la desesperación, como es también la angustia. Kierkegaard, que tenemos a Soren Kierkegaard, que es uno de los filósofos que introduce y sobre todo pone mayor conocimiento sobre el existencialismo, nos dice que el ser humano enfrenta condiciones inherentes al vivir. ¿Qué quiere decir? La misma existencia, cuando estamos arrojados al mundo, eso después lo dice Heidegger, cuando estamos arrojados al mundo, hay diferentes aspectos y fenómenos que están y que es difícil que estén fuera de la existencia. La enfermedad, la angustia, la libertad son aspectos que están relacionados y pegados a la misma existencia. Entonces, frente a esta situación, aparece otro pensador que es Martin Heidegger, que suma lo de la fenomenología y suma también lo del existencialismo. Y él empieza a dar una concepción de lo que es el hombre. ¿Pero qué es el hombre? El hombre es un ser ahí, un ser eyectado, un ser arrojado. Pero ¿hacia dónde es eyectado ese hombre? En el mundo. Y por lo tanto genera la concepción ser en el mundo, así como está, con todo y rayitas y con todo y trencito. ¿Por qué? Porque esta condición del ser, el ser no puede desarrollarse en un lugar que no sea el mundo. Y el mundo no se vuelve un mundo, sino sería una tierra vacía. Se vuelve un mundo significativo porque hay un ser dentro, en donde se desarrolla y en donde experiencia diferentes aspectos de la misma existencia. Y ahora, si lo podemos aterrizar hacia un adolescente,
en un adolescente en el cual, en la mayoría de las horas, está en un colegio, en donde el adolescente está en constante construcción, en constante cambio, donde está en el establecimiento de su identidad, en la interacción con todo lo que hay en su mundo. Y es una interacción constante, variable. Muy bien, entonces, ahora sí hablemos de la psicología fenomenológico-existencial. Si bien es cierto, es apropiado, es correcto preguntarse, principalmente por diferentes características de la misma psicología, los procesos cognitivos, los procesos de aprendizaje, las pulsiones inconscientes, la afectividad, pero más relevante va a ser a nosotros preguntarnos por la misma persona, por la persona específica, por esa persona que va construyendo a través de sus experiencias, a través de sus circunstancias, los pensamientos, emociones, conductas, lo que diría la triada de los colectivos conductuales. Entonces, a partir de esta construcción, si nosotros nos enfocamos principalmente en esta persona que constantemente está en un mundo y genera ciertas experiencias, ciertas percepciones, aquí aparece la psicología comprensiva. La psicología comprensiva que principalmente se enfoca o inicia más en el acercamiento que en la clasificación, que en la etiqueta misma. Para poder comprender mejor, aquí hay una frase de Rollo May que dice, la cuestión de por qué uno es lo que es no tiene sentido hasta saber qué es uno. Lo que aquí la esencia y el mensaje es muy importante y es necesario iniciar por entender, por comprender, por aceptar qué cosa es uno, qué es él, para después ya empezar a cuestionarnos por qué es lo que es, por qué actúa de esa manera, por qué siente, por qué piensa. Y eso es muy importante que nos debilita, nos pone en evidencia la necesidad de explorar el centro existencial de un ser humano. Tenemos que captar, tenemos que describir, tenemos que conocer el centro existencial, que es la identidad de la persona, que es el sentido fundamental de ser, para poder comprender, al comprender esta estructura existencial, nos acercamos a las emociones, las ideas, los deseos, las conductas y sentimientos y todos los fenómenos que acontecen. Muy bien, entonces ahora sí vamos con nuestro tema. Ya hemos más o menos puesto en evidencia los primeros pasos de la fenomenología existencial, que en sí ha sido muy resumido. Hablemos sobre la violencia escolar. Aquí he podido recabar en las diferentes bibliografías y he puesto 4 principales estudios en donde colocan los roles de la violencia escolar, los roles, los actores principales. Y si nos damos cuenta, a mí me pareció muy interesante que, por ejemplo, en el número 3, Amivali identifica 6 actores dentro de toda esa dinámica. Entonces, de cierta manera, cuando nosotros identificamos tal, le ponemos la etiqueta de agresor, le ponemos la etiqueta de víctima, de espectador, de defensor de la víctima y todas estas situaciones, nosotros perdemos la misma experiencia de la persona, la misma experiencia del mismo estudiante. Vamos de frente a por qué hace esto en vez de lo que qué es lo que ha ocasionado, qué es él. Asimismo, por otro lado, también he colocado algunas características que mayormente sobreponen muchos dentro de la bibliografía de lo que es el agresor. Impulsivo, escaso autocontrol, baja tolerancia a la frustración, dificultades. Y cuando un estudiante viene a nuestra oficina dentro del ámbito educativo, siempre vienen porque viene el desordenado, viene el impulsivo, viene el gritón, viene el irrespetuoso, viene todos esos acápites, pero no viene la persona. Entonces, para nosotros es muy importante utilizar una actitud fenomenológica para colocar entre paréntesis todas esas etiquetas y acercarnos a la persona. De esa manera, para poder descubrir qué es esa persona, nosotros ya tenemos, todo se posiciona para poder intervenir en diferentes aspectos. A partir de lo que nosotros encontremos,
ya podemos tener una ruta a lo que ir. Entonces, viendo toda esta dinámica y haciendo una actitud fenomenológica, colocamos toda esta diapositiva entre paréntesis y nos vamos y nos enfocamos en el estudiante, en el adolescente. Y vemos la vida escolar. ¿Cómo concibe el adolescente la vida escolar? Dentro de la comunidad educativa, el adolescente tiene familia, que son sus padres, tiene a los docentes y tiene a sus compañeros. Pero nos acercamos a cuál es la concepción, cuál es la experiencia del adolescente. Y tenemos lo siguiente. Dentro de la familia, el adolescente tiene un papá ignorante, un papá que no sabe. Un papá que no sabe de repente aconsejar, no sabe cómo conversar. O también tenemos un papá comprensivo que de repente te escucha. O un papá controlador, una mamá agresiva, insensible. O que de repente un papá que no está, un papá ausente. Por el otro lado, con los docentes, que es un tema muy importante, tenemos los profesores apoyadores, esos profesores empáticos, pero también tenemos por el otro lado los profesores exigentes, profesores estrictos y lastimosamente también tenemos profesores desinteresados y distantes. Indistintamente que qué es lo que pueden estar atravesando en su historia personal, influye mucho también en la concepción del adolescente, en la manera en que cómo ve el mundo, la vida escolar. Y finalmente, por el otro lado están los compañeros. Tenemos a los mejores amigos, tenemos también a los intereses afectivos, los enamorados, las enamoradas, y también los rivales, aquellos estudiantes con los cuales no se llevan bien. Por cuestiones de tiempo nos vamos a enfocar principalmente en el adolescente, sin principalmente quitarle el valor importante de trabajar con todos estos elementos dentro de la vida escolar, que es la familia, los docentes, los compañeros, las relaciones afectivas. Entonces, dentro de la percepción del adolescente está la convivencia. ¿Cómo podemos favorecer el desarrollo de la convivencia? ¿Cómo podemos favorecer el desarrollo del buen trato dentro del aula? Recordemos la teoría, ser en el mundo. El hombre es un ser en el mundo. Como el adolescente se desarrolla en un mundo significativo, se desarrolla en el colegio, significa de que principalmente es un ser social, es un ser que está en constante relación con el otro. Por lo tanto, ese ser el mundo, en donde el mundo, dentro del mundo está los otros, y partimos desde el ser hacia el otro, hacia que me dirijo. Esta situación plantea dos cosas importantes, el hacer con y el entenderse con. Dirigirme al otro incluye, primero, compartir una actividad con alguien. El hacer con significa poder jugar fútbol juntos, poder estar en una clase juntos, compartir, tener una conversación. Y por el otro lado está el entenderse con, participar en ideas comunes, empezar a hacer cosas juntos, trabajos grupales en donde uno está muy bien con el otro, van juntos, están los mejores amigos. Cuando el adolescente con la otra persona que es su compañero eh, se mantiene el hacer con y el entenderse con y hay una conciencia de ello, ese ser hacia el otro en donde yo solo me dirijo hacia él, se convierte en un ser para el otro. El ser para el otro significa el que reconozco al otro como yo. Es tan válido, es tan importante, es tan humano como yo. Se encuentra, es un fenómeno frente a mí. Y a partir de eso le tengo confianza. Mi mundo se abre a su mundo del otro para poder tejer una historia en común. Este es un sistema muy bonito. Practicarlo y en evidencia es tedioso, pero no imposible. Por lo tanto, genera nuestra gran pregunta y nuestra interrogante. ¿Cuán empático, cuán solidario, cuán responsable puede ser un adolescente? A partir de esto está la propuesta. La fenomenología existencial en el campo educativo. Y aquí coloco un título bien interesante, que es de la culpa a la responsabilidad. Habíamos colocado de que lo ideal, o por lo menos la meta,
que es el inicio a todo. La convivencia es el ser para el otro, un ser en donde yo principalmente me desarrollo de la mejor manera. ¿Y cuál es el otro lado? ¿Cuál es lo contrario? El ser contra el otro. El ser con el otro, contra el otro, se convierte en una violencia. Ahí radica principalmente la violencia escolar, donde yo compito, donde el otro no es tan importante como yo soy mejor y por lo tanto siempre voy a estar contra la otra persona. Entonces, para poder seguir creciendo el término del ser para el otro, ¿cuál sería el camino? Principalmente la conciencia social. La conciencia social, que el estudiante sea consciente, que el estudiante principalmente tenga ese sentido de cooperación, que tenga ese sentido de solidaridad, va a ayudar a que podamos establecer que el otro es un tú, tal y como yo. Una relación yo-tú. Ya no es el yo, el otro, yo o nada. Y por lo tanto está la segunda pregunta que dice, ¿cómo logro formar la conciencia social del estudiante? Una pregunta que no es la primera vez, no es nueva esta pregunta. Durante todo este tiempo, los profesores, diferentes profesionales dentro del campo educativo se han roto la cabeza. Una alternativa frente a la formación de la conciencia social es la culpa. ¿Y por qué la culpa? El sentimiento, la vivencia, la experiencia de la culpa posibilita que existe el otro. Lo percibo, está ahí. Y de cierta manera hay efectos de nuestra acción que ha provocado en el otro. Lo que yo he hecho con el otro me ha generado esta experiencia, este fenómeno. Hay dos cosas fundamentales que hay que conocer sobre la culpa, que uno es la vivencia y otro es el sentimiento. La vivencia de la culpa y otro es el sentimiento de la culpa. En cuanto a la vivencia está relacionada a que es acompañada a la conciencia. Hay una conciencia, podríamos decirle, hay un peso cognitivo correspondiente a una conducta, el hecho de una acción indebida. Y el sentimiento es esa pesadumbre, ese peso, que no es pena, tampoco es tristeza, es ese pesar que gravita en nosotros. Por eso dice que pesa la conciencia, me pesa la culpa. A partir de la identificación de la culpa, a partir de la identificación que hay una especie de ruptura con el otro, se posibilita la responsabilidad. Una responsabilidad en el cual no solo recae conmigo mismo, en el sentido en el cual me equivoqué y por lo tanto tengo que reparar y por lo tanto tengo que modificar en una segunda o tercera oportunidad, sino también la responsabilidad con los demás. El otro ya se aparece, he dañado al otro y por lo tanto tengo una responsabilidad con el otro, en este caso con mi compañero. Por lo tanto, la responsabilidad tanto consigo mismo como con los demás modifica los comportamientos. A partir de este establecimiento, a partir de esta propuesta, generan diferentes aspectos dentro de la acción en nuestro campo educativo. Y lo que he querido proponer aquí es una propuesta de taller en el cual quisiera compartirlo con ustedes. Más que todo una propuesta del programa. Sabemos muy bien que dentro de nuestro campo educativo estamos en el deber de generar diferentes intervenciones en el bien de la mejora de la convivencia, en la mejora de la interrelación dentro de los actores de la comunidad. Por lo tanto, uno de los más utilizados por nosotros son los famosos talleres grupales, los programas. A partir de todo lo que hemos posicionado, generamos un programa de talleres grupales que tienen los diferentes objetivos.
El primer objetivo sería facilitar el desarrollo de una conciencia de responsabilidad. Nuestra meta es la responsabilidad personal y la responsabilidad social en los adolescentes. Promoviendo, ¿cómo? Una reducción de la violencia escolar a través de la reflexión sobre la culpa y sobre todo también el impacto en sus acciones. Generamos aquí 4 objetivos específicos. La primera, desarrollar la autoconciencia sobre la culpa y la responsabilidad personal. Fomentar la reflexión sobre la toma de decisiones y sus consecuencias. Fomentar la empatía y la comprensión del otro. Y por supuesto la parte práctica, proveer herramientas que sepa, herramientas para manejar conflictos y poder resolver problemas de una manera pacífica. Entonces, a partir de esto, generan los 4 talleres, a partir de los objetivos específicos. Tenemos el primer taller, que es la exploración de la culpa y la responsabilidad personal, que es ayudar a los adolescentes a comprender la culpa, a identificar si en algún momento le he sentido, si en casa se ha dado, frente a las relaciones con papá y con mamá, y sobre todo también la responsabilidad, una responsabilidad expuesta como elementos de autoconciencia y de mejora personal. Como segundo taller tenemos reflexión sobre la toma de decisiones y sus consecuencias. Recordemos que el ser humano es un ser libre, pero esa libertad tiene consecuencias y tenemos que asumirlas. Por lo tanto, fomentar la reflexión en los adolescentes sobre cómo esas decisiones, cómo esos actos afectan su entorno, afectan a las personas, y los resultados que de sus acciones es significativo, es importante para poder llegar a nuestras metas. Es esa responsabilidad. Como tercer taller está la empatía y la comprensión del otro. Desarrollar la capacidad de empatía, ayudando a los adolescentes a reconocer y valorar la perspectiva de los demás. Si bien es cierto, hay un gran problema de los adolescentes. Bueno, más que problema, es una situación en la cual se ve repetitivamente. Es de que hay más, la sensación es más individualista que cooperativa. Por lo tanto, la empatía es fundamental dentro de todo lo que es los fenómenos de la violencia. Reconocimiento del otro, la comprensión del otro. Y como cuarto taller está el manejo de conflictos y resolución de resolución pacífica de problemas, que dotar a los adolescentes de herramientas para gestionar conflictos de forma violenta y respetuosa. A partir de esto se generan también cuáles van a ser las sesiones. Se propone 2 sesiones por cada taller. Dentro de la primera tenemos talleres, los objetivos, el contenido, las dinámicas y los resultados. Los objetivos de cada sesión del primer taller, obviamente recorremos la culpa, posicionarla, la responsabilidad personal. Después está entender nuestras acciones afectan a los demás y cómo asumir la responsabilidad como un acto de valor. Aquí va a ser muy importante poder reconocer cuáles son los valores dentro de la comunidad. Cada estudiante como individuo que percibe su mundo, si dentro de ese mundo significativo que no solo está en la comunidad, sino también en las familias, no hay un sentimiento en el cual se juegan de manos y eso es un juego, no es una agresión. Entonces, esos valores lo va a traer el estudiante frente a su manera de desarrollar. Por lo tanto, generar valores, primero, de que cómo puede ser un juego en el cual yo atento contra el compañero, atento contra la persona, atento contra mis familiares. Y eso va a ser muy importante recalcar. Entre los resultados que nosotros tenemos las expectativas es la mayor autoconciencia y reconocimiento de cómo la culpa puede guiar hacia acciones más responsables y empáticas. Y el aumento de la sensibilidad hacia el efecto de las acciones personales en los demás y desarrollo de un sentido de responsabilidad. Esa sensibilidad que está parte del reconocimiento del otro. Muchas veces estudiantes llegan
llegan a las oficinas psicoeducativas y dicen se lo merecía. Se lo merecía porque, por diferentes factores, porque es muy molestoso, porque me está buscando. Entonces, es muy importante también poder llegar a un momento reflexivo con estos fenómenos, con estos valores que tiene. En el taller número 2 está reflexión sobre la toma de decisiones, en donde evaluamos las decisiones y sus posibles consecuencias en el entorno personal y social. Practicamos también el análisis de las decisiones y reflexionar sobre sus efectos a corto y largo plazo. Como vamos viendo, las dinámicas son ejercicios de escritura, reflexiones grupales, intercambios, juegos de roles, discusiones grupales, dinámicas, que es lo que principalmente el estudiante tiene que estar, el adolescente tiene que estar en movimiento. Dentro de los resultados tenemos el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones informadas y responsables, considerando el impacto en el entorno y la capacidad para prever el impacto de las decisiones, aumentando la responsabilidad en el proceso de toma de decisiones. Si bien es cierto, es muy importante también de que el estudiante pueda reflexionar qué consecuencias puede tener un acto que de repente yo lo asumí que era un juego, pero no lo es. Como tercer taller está la empatía y la comprensión del otro. Este es un taller interesante en el cual va a ser muy importante utilizar diferentes dinámicas, si bien es cierto, el espacio aquí no nos ha dado para poder más ejercicios, de cómo te sentirías si, la discusión en pareja sobre experiencias de empatía, también comprender cómo la empatía ayuda a reducir conflictos y a fomentar relaciones de respeto y apoyo. Escucha activa, algunos debates, porque va a ser muy importante que también el adolescente pueda ser, eh, puede ser un agente activo de los conocimientos. Dentro de los resultados puede ser fortalecimiento de la habilidad de empatizar y reconocer las emociones y perspectivas ajenas, mejorando las relaciones interpersonales, el desarrollo de una comprensión más profunda de cómo aplicar la empatía en situaciones de conflicto y relaciones cotidianas. Y finalmente está el taller 4, la parte práctica, en donde los objetivos es aprender técnicas, fomentar comunicaciones efectivas, respetuosas, practicar técnicas también de negociación y acuerdos pacíficos. Las negociaciones son muy importantes dentro del ámbito educativo y sobre todo con los adolescentes. Lo último que podemos hacer es ser confrontativos con ellos. Es muy importante siempre un diálogo bilateral, de tú a tú, en donde obviamente mantenemos los roles, pero se llega a un acuerdo en donde podemos tener como medida correctiva ese cambio del comportamiento. Y finalmente los resultados sería la capacitación en herramientas prácticas y la habilidad para alcanzar acuerdos pacíficos y gestionar las diferencias de manera respetuosa y proactiva. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, un programa va a ser muy importante poder valorar tanto la efectividad como los resultados en todos los participantes. Entonces, a partir también de este programa, nosotros queremos colocar un cuestionario que principalmente evalúa la percepción y la experiencia de la solidaridad. Obviamente se da el pretest y el post-test. Dentro de estas preguntas de este cuestionario me parece muy interesante porque estas preguntas primero van a ayudar al adolescente a ser consciente de la solidaridad, consciente de las personas a su alrededor. Por ejemplo, hay preguntas en las cuales, primero, ¿a qué edad piensan que son más solidarias? Después, ¿crees que los peruanos somos solidarios? ¿Alguna vez hiciste algún trabajo voluntario, comunitario? Si ves un robo en un medio de transporte, ¿qué harías? Las respuestas mayormente no es en escala Likert, obviamente, pero son respuestas en las cuales eh, se dan en un tono bien interesante. Sí, no, tal vez, quizás. Y hay algunas preguntas en donde el mismo estudiante coloca, por ejemplo, en la de dice, escribe 3 valores, acciones relacionadas con la solidaridad, en la parte derecha. El mismo estudiante antes va a ir identificando cuáles son aquellos valores. ¿Qué significa solidaridad? ¿Qué es lo que tengo que tener para que pueda
posicionarse la solidaridad. Entonces, este cuestionario me parece muy interesante para poder trabajarlo junto con el programa, tanto antes como después. Y las recomendaciones. Es muy importante recordar y reconocer que dentro de la vida escolar existen diferentes agentes. Aquí he colocado tres importantes, que es la familia o el mismo estudiante, los docentes. También por el otro ámbito también están el equipo directivo de la institución, están los auxiliares, los personales de servicio, que cada agente tiene un valor fundamental que va a ayudar y que va a entretejer una buena convivencia. Si bien es cierto, Minedu tiene establecido cuáles son las funciones de un psicólogo dentro de la comunidad educativa. Por ejemplo, tenemos en cuanto a la familia, las famosas escuelas de padres, los talleres de reforzamiento, algunas entrevistas a la familia, individuales, entrevistas también grupales a la misma familia. En cuanto al estudiante, el diagnóstico socioemocional, la detección de riesgo social, las prevenciones de las deserciones, coordinaciones, alianzas estratégicas, derivaciones. Y en cuanto a los docentes, sensibilización, capacitación, monitoreo de la tutoría y orientación educativa y convivencia escolar, puntos en los cuales nos ayudan a nosotros tener el punto de origen. Esto es lo que tenemos que hacer, pero a partir de esto también hay otros elementos que necesitamos trabajar. Elementos que nos van a ayudar a concientizar, a ser presente, a darse cuenta de los diferentes actores. En el caso de la familia, ¿qué temas podemos trabajar en escuela de padres? ¿Qué puedo decirle dentro de los reforzamientos, dentro de las entrevistas familiares? ¿Qué puedo trabajar? ¿En qué está mi consejería y mi orientación? Algunos temas que me parecen muy importantes trabajar con la familia es la responsabilidad de la crianza. Sabemos por cultura general cuáles son los estilos de crianza: autoritario, autoritativo, negligente. Teniendo como base eso, también va a ser muy importante poder concientizar al padre de familia que hay una responsabilidad. No se trata solo de ser una persona, en la mayoría de veces, que solo da el ingreso económico, solo también está en el ámbito emocional, es todo integral. Otro tema también que me parece muy importante es la comunicación y la autenticidad. Poder conversar con los padres de familia y poder identificar y también recomendar cómo debe hablarle a su hijo. Porque muchos adolescentes, como habíamos visto en las diapositivas pasadas, tienen como que concepciones diferentes con respecto a sus papás, insensibles o de repente muy estrictos. Entonces, poder conversar con el padre de familia, el cómo debe principalmente dirigirse hacia su hijo. Obviamente es el padre, es la autoridad en casa, pero eso no quiere decir en el cual que se vuelva un dictador o también se vuelva todo lo contrario, una persona negligente. Y la autenticidad está en la relación. La autenticidad está en la conexión que puede tener el padre con su hijo. Después está la libertad y los límites, que este es un tema en el cual debemos tomar siempre en todos los encuentros que tenemos con la familia. La libertad en el sentido es qué permisos le doy a mi hijo, qué le puedo permitir que haga en casa, que haga en diferentes partes. Y los límites, que los límites son fundamental dentro de todo proyecto de crianza. Y obviamente los límites se tiene que conversar, se tiene que anticipar qué cosas sí, qué cosas no. Y finalmente el valor del tiempo de calidad. Uno como padre, si bien es cierto, todos los padres tienen que trabajar, necesitan traer el pan a la casa, pero ¿de qué me vale estar yo todo el tiempo en casa si no puedo reír con mi hijo, si no puedo tener esos momentos, conectarme con mi hijo? Por lo tanto, el tiempo de calidad es más que fundamental, donde de repente sus 10, 20, 30 minutos pueda dar a mi hijo
Primero ese encuentro, esa seguridad, esa temple que un niño necesita de sus padres. Y después está la proyección hacia el futuro. Darle esa seguridad también para que el mismo adolescente pueda afrontar todas las dificultades de la vida, porque la vida es así. En el lado de los docentes, que este es un tema que a mí me parece que es para una exposición central. En el caso de los docentes también es fundamental trabajar con ellos, fundamental intercambiar, fundamental tener una relación dinámica, porque hay muchos docentes, y lo puedo vivir, por ejemplo, ya estamos noviembre, ya están cansados, muchos docentes que ya no saben qué hacer con sus estudiantes, con sus adolescentes. Hasta muchos tiran la toalla y utilizan algunos tipos de medidas que en realidad están en contra de todo proyecto, principalmente del aprendizaje. Los botan de clase, los tratan mal. Entonces, ¿qué temas trabajar con los docentes? Principalmente desde inicio, el significado de la vocación, ese fenómeno por el cual llegaron a ser lo que es. Es un profesor, y el profesor es una de las carreras más nobles e importantísimas. Todos hemos pasado por uno. Y que vocación, que viene del verbo latín vocare, que es el llamado. Cuando alguien llama, yo tengo que responder. Los estudiantes todos los días llaman y el docente tiene que responder, tiene que acudir, tiene que acompañar, tiene que formar. Y devolverle el sentimiento de la vocación, el fenómeno de la vocación al docente le va a facilitar para que también el docente, frente a las dificultades que pueden tener el estudiante, sea un aliado y no sea alguien también que nos tumbe nuestra torre. Después también está la responsabilidad ética muy importante del docente y obviamente de todas las carreras profesionales. La empatía y la compasión. Qué importante es de que el docente, obviamente dentro del salón hay roles, pero esa empatía, esa compasión por el estudiante va a ser fundamental en su desarrollo como profesor. Y finalmente la autoridad y acompañamiento. Eh, Hay algunos temas en los cuales los docentes, por ejemplo, no tienen el manejo del aula, no saben qué hacer cuando son nuevos, cuando son CAS. Entonces, son algunos temas en los cuales va a ser muy importante empoderar. Y finalmente el estudiante, los temas comunes del día a día, la identidad y la valía personal, qué tan importante me siento, llamo la atención, hago esto, y un montón de cosas en las cuales tenemos que dosificar esa energía. También está la empatía y la alteridad. Esto va a ser muy importante por el tema que estamos hablando el día de hoy, que es sobre violencia escolar. El amor y el enamoramiento, dos cosas distintas. Eh, Eso va a ser un tema siempre de interés del adolescente, el amor. ¿Qué es el amor? Es el enamoramiento, que es diferente. Y finalmente el propósito y los valores, el qué hacer más tarde, los de quinto de secundaria, los que no saben qué es lo que van a hacer el resto de sus días. Y algunos otros temas en los cuales va a ser fundamental nosotros como agentes, como psicólogos, poder dar de sí y empoderar a nuestra comunidad educativa. Para poder terminar, me despido con esta frase que dice, educar es enseñar a vivir con los otros. Siempre recordemos esto, existe un mismo. Llegar a ese punto en el cual la convivencia, en donde ya no es una convivencia de competitividad, sino es una convivencia de igualdad, que es lo que es el paradigma, que es uno de los enfoques a nivel global. Eso es lo que nos enseña José Antonio Marina y ha sido un placer poder estar con todos ustedes. Para poder terminar, quiero expresarles la gratitud de poder estar aquí con nosotros y coloco los datos claves y los datos de contacto para que los que desean principalmente profundizar en el programa, conocer más a detalle acerca de este programa, de lo que es el existencialismo, la fenomenología existencial, que no es una corriente, no es una corriente nueva, ya a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial se da,
que es una nueva alternativa, una nueva perspectiva, una perspectiva distinta de la psicología para poder acercarnos al complejo mundo que es el ser, el complejo mundo que es el niño adolescente, el ser humano. Para poder, los que están interesados en poder más sobre este proyecto, abajo está el correo electrónico, nos escriben a existencialpsicoterapia@gmail.com y les agradezco y nos vamos ahora al momento de preguntas. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias, psicólogo. Yo no sabía mucho, personalmente no sabía mucho de fenomenología y su aplicación dentro de la responsabilidad pues social y personal. Ha sido un tema bastante interesante para poder usar en talleres grupales, especialmente porque usted nos ha comentado pues un poco más de ello. Invito a todos que podamos dejar pues nuestras preguntitas en los comentarios, ya sea en el chat, para pues luego poder leerlas o si alguno desea también puede encender su micrófono. Joseph, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la charla, ha sido realmente interesante para mí. Tenía una pregunta, hablabas del tema de la culpa y cómo esta culpa se puede redirigir, entiendo yo, hacia una responsabilidad. ¿Se puede trabajar también el tema de la culpa no solo por un daño que uno le haga a un compañero, sino por no hacer algo? Esta frase famosa que decimos, el silencio protege al agresor, o el quedarse callado, ¿qué implica esto? Pensaba en lo que dice Rollo May respecto a la culpa y cómo es un no ejercer la libertad, ¿no? Gracias por la pregunta. Si bien es cierto, la culpa es una alternativa que nos ayuda a nosotros a poder llegar a ese punto, que es tener la conciencia del otro. Hace poco leía sobre que cuál es un inhibidor social, que sería la vergüenza. Son algunos fenómenos que, si bien es cierto, son necesarios que nos llevan a este punto. En cuanto a la pregunta es si es que se puede generar la culpa en personas que de repente no están agrediendo, claro que sí, porque la culpa es parte de la existencia misma. Lo que habla del existencialismo es darle la posibilidad al ser humano que pueda redescubrir y sobre todo mirar que alrededor de la existencia hay diferentes aspectos y fenómenos que están ahí, que muchas veces se presentan cuando estamos en situaciones límites, cuando estamos en situaciones en donde de repente hemos tenido fracasos en nuestras vidas, entre comillas, alguna ruptura, alguna pérdida, algún cambio en nuestra vida, recién aparecen estos, como que recién tenemos conciencia de estos fenómenos, pero esos están ahí. Y lo importante dentro de todo trabajo, dentro de la fenomenología existencial, es darle la capacidad a la persona, primero, hacerse responsable de todo lo que trae consigo, hacerse responsable también de todo su alrededor, de lo que hay en su mundo. A partir de una existencia auténtica, uno puede convivir con los demás. Y es lo que buscamos todos, a simple situación, la buena convivencia del ser humano con el otro, porque el otro está en nuestro mundo. Entonces, no podemos negar el otro, no podemos negar diferentes situaciones. Entonces, aprendemos a vivir con ello o empezamos a cambiar diferentes perspectivas para poder estar con eso, principalmente. Bueno, muchas gracias, psicólogo Joseph. ¿Hay alguna otra pregunta antes de pues ya ir cerrando la ponencia? Un pequeño comentario, si me permiten. Claro, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero felicito a Joseph porque esta tarde nos ha hecho volver a ver los aspectos que se deben resaltar en el proceso educativo y en el reconocimiento del ser del educando. Se ha referido y me ha ganado a la vergüenza. Hay un viejo, un viejísimo modo de señalar a una persona carente de valores
es decirle es un sinvergüenza. La vergüenza y la culpa en la experiencia cotidiana son maneras a través de las cuales el sujeto, la persona, toma conciencia plena del quebrantamiento de un orden que termina dañando. La ausencia de sentimientos de vergüenza o de culpa nos acerca a una persona que está en el borde de lo que podríamos llamar filosóficamente la maldad, ¿no? Los estudios sobre los criminales en serie, por ejemplo, señalan con absoluta claridad que estos chicos, cuando eran pequeños, no tuvieron la posibilidad de desarrollar criterios propios asociados a emociones como la vergüenza y la culpa. Y en nuestro medio puede ser una manera de diagnóstico rápido, que tanto nos gusta a los psicólogos, este tema del diagnóstico, el saber que el muchacho que se enfrenta a la mamá le dice, bueno, ya pégame, o al papá le dice, ya pues pégame, ¿cuál es el problema? Nos estamos ya ahí siendo testigos del desarrollo de una persona que después no va a tener límites en la violación de las reglas y por lo tanto en el ejercicio de la violencia, que se expresa dramáticamente en los ambientes educativos. ¿Mm? Y luego resaltar en Joseph el hecho que ha incluido al profesor en el tema de la violencia. El tema de la violencia no es un problema de los alumnos, es un problema mucho más complejo que la mirada que pueda centrarse solo en los alumnos. Y el que haya incluido a los profesores es un paso importantísimo en la reflexión que creo que todos nosotros debemos llevarnos como aprendizaje esta tarde. Felicitaciones, José. Muchas gracias, Ramiro. Qué gusto tenerlo aquí. Principalmente es una alegría poder compartir y completamente de acuerdo. Eh, parte del mundo educativo y lo que siempre escucho en los profesores es de que no soy su padre, no tengo yo la responsabilidad de cierta manera hacer de que él haga lo que yo quiera. Y de cierta manera se quitan esa responsabilidad y pierden principalmente lo que es lo que yo he mencionado, la vocación del docente, la vocación principal del educador, que obviamente no va a ser el padre, pero no puedo generar una indiferencia cuando ya me he rendido frente a ese proyecto. Entonces, dentro del cambio educativo, nosotros como psicólogos tenemos la responsabilidad, si bien es cierto, de trabajar en diferentes agentes, no descuidar al profesor, porque el profesor nos necesita. El profesor es aquel ser que igual que nosotros, que se cansa, que tiene diferentes dificultades en su casa y viene aquí y tiene que pagar, entre comillas, así dicen, tengo que pagar con este chico. Entonces es devolverle principalmente también esa alteridad al docente. El otro, el estudiante, ¿por qué menospreciarlo? Por el simple hecho de que es menor que yo. Entonces va a ser muy importante eso y vamos a seguir trabajando en poder, en poder producir tanto y sobre todo acompañamientos en los diferentes actores de la comunidad, que es lo que nos va a ayudar a nosotros a crecer como sociedad, siempre de a poco. Muchas gracias. Pues no, agradecerle más bien a usted, psicólogo Joseph. Ha sido un verdadero gusto escucharlo y todo lo que aprendimos de usted seguramente nos va a servir como valiosas herramientas para seguir formándonos pues como psicólogos, ¿no? Eh, Motivo a todos y todas a que podamos seguirlo en sus redes, justamente ha sido las que pues el psicólogo ha compartido, también sus correos, si es que están interesados pues como él mencionó en formar parte o de alguna forma colaborar con proyectos que seguramente él tiene muy buenas ideas. Agradecemos, psicólogo Joseph, por haber respondido las dudas que han ido surgiendo al respecto y también por escucharnos y pues a las personas que participaron, también muchas gracias. Le comento que al final del día se le va a estar enviando un certificado por parte de Insight, agradeciendo su participación. Y por favor, antes de que el psicólogo se retire, me gustaría que todos volvamos a encender nuestras cámaras para una última foto. La dinámica va a ser que yo voy a contar hasta 3 y a ver si todos le pican a la reacción del aplauso o del corazoncito para que pues se pueda ver mucha más bonita la foto.
Voy a contar. No sean tímidos, por favor, déjense ver. A la cuenta de 1, 2 y 3. Listo, ya lo tengo. Muchas gracias a todos. Y tiene algunas palabras, el psicólogo Joseph, ya como finales, porque la verdad es que usted está cerrando este primer día de congreso que tenemos hoy. Perfecto. Gracias, gracias Marifé. Gracias a todos los presentes, a Insight. Vuelvo a recalcar, es muy importante esos espacios para poder compartir diferentes perspectivas sobre la psicología. La psicología es muy amplia y tenemos nosotros el deber de hacerla grande, pero a través de nuestro trabajo y hacernos también, hacernos notar. Gracias Insight, gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y espero verlos pronto. Estaré esperándolos a algunos interesados en las redes y parabienes para Insight. Muchas gracias. Seguramente esperamos también verlo pronto, psicólogo Joseph. Y nada, pues que tenga un bonito día y nos vemos. Igualmente. Nos vemos. Gracias.